Chico Gara, empezamos, ¿vale? Ya vamos en los 5 minutos de rigor, así que vamos a empezar. Bueno, lo primero es que ricasco, Torchagatik, gracias por venir a esta presentación, digamos, un poco informal todavía de este informe que desde Lunes Lilas queremos agradecer a Impacto de Género Ya, organización en la que también estamos, el que nos posibilitara que dentro del estudio general se pudiera hacer lo de Navarra, y en particular pues a Begoña, que es para nosotras, especialmente para mí, desde luego, voy a hablar por mí, pues para mí ha sido una gran maestra, además de una gran compañera siempre, ¿no? Entonces yo os la voy a presentar, habrá personas que sí la conocéis, otras igual por la edad, ¿no? Pero Begoña es una histórica dentro del movimiento feminista del Estado, ha recibido muchos premios y reconocimientos, lógicamente por su labor, ha estado en diferentes, a lo largo de su historia, porque ya tiene una amplia historia, en diferentes consejos, bueno, ya vive en Madrid, y bueno, su profesión realmente creo que era secretaria, ¿no?, de ayuntamiento, y bueno, siempre ha estado, digamos, activa en diferentes plataformas, etcétera, y ahora pues formamos parte común de una que se llama Impacto de Género Ya, que os va a explicar ella mejor, pero que uno de sus objetivos y trabajos a lo largo del tiempo que llevamos es sobre todo la realización de informes de impacto en un sentido amplio, ¿eh? No solo el típico informe de impacto de género que nos imaginamos para presupuestos o tal, sino de una manera más amplia. Así que, bueno, también nosotras en concreto, aprovecho, bueno, entonces va a empezar ella hablando de lo que han sido de este estudio, donde estamos 4 comunidades, están Cataluña, Valencia, Canarias y Navarra, pero se han extraído todas una serie de conclusiones generales referentes al tema del Pacto de Estado y, bueno, de los dineros y de la utilización y de qué ocurre, etcétera. Bueno, y sobre todo, digamos, recomendaciones, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que es la parte que os va a hacer ella, y luego ya bajaremos a Navarra, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, aquí estamos, aparte de Begoña, está también mi compañera Cris Aisa, que también ha formado parte del estudio, que ella es promotora de igualdad y educadora social, y bueno, a mí, que creo que algunas y algunos de los que estáis aquí ya me conocéis, que me llamo Teresa F. y que soy jubilada técnica de igualdad y activista en estos momentos de Lunes Lilas, activista feminista. Bueno, pues adelante. Vamos con el martes lilas. Yo lo primero, pedir disculpas porque mira qué voz tengo. Y sé que es agobiante escuchar a una persona afónica, pero bueno, no puedo evitarlo. En la plataforma de Impacto de Género normalmente lo que nos hemos dedicado ha sido a analizar presupuestos, especialmente los presupuestos del Estado, que llevamos desde el año 2008, es decir, tuvimos la puntería de empezar con una crisis y luego hemos estado haciendo también en el Ayuntamiento de Madrid, hemos colaborado aquí en Navarra con las compañeras de Confim para hacer un taller sobre los presupuestos de Navarra, que me han dicho que seguís haciéndolo, me alegro muchísimo, porque los presupuestos autonómicos eran un espacio que creíamos que es muy importante. Hoy en día está muy de moda los presupuestos con perspectiva de género, ¿no? La Unión Europea lo fomenta, Naciones Unidas lo fomenta y tal. Pero el informe oficial de impacto de género, que casi todas las comunidades autónomas han incorporado, muchas veces es un informe muy de que todo va bien. Un informe muy, además, que se copian de un año para otro, ¿no? Y te meten, por ejemplo, ya digo que nosotros empezamos con los presupuestos muy recortados de los años 2011, 2012, y decían que no pasaba nada. Pues pasó que la atención a la dependencia, por ejemplo, tuvo un recorte brutal que no llegó a aplicarse en el ritmo que tenía que haber hecho. En fin, pasaron muchas cosas, que desaparecieron organismos de igualdad. Vamos, que nosotros hacemos un informe en el que no nos cortamos para decir que esto está recortado y que esto está mal y que esto, a pesar, por ejemplo, hemos detectado a veces que hay partidas presupuestarias que ya no existen y que el informe de impacto de género sigue diciendo como que existen. O sea, ¿por qué? Pues por eso, porque se copian de un año para otro, ¿no? Pero bueno, este año 2023, el año que acaba de terminar, hemos estado haciendo una cosa que para nosotros es un poco nueva, que es el seguimiento de todo el plan de igualdad del Estado, del plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres a nivel estatal, que es un plan estratégico de 2022 a 2027, y nosotros lo hemos
analizado. Ese plan estratégico tiene 4 ejes, efectivamente, gracias, Cris. Tiene 4 ejes, y aunque aquí solamente vamos a hablar del eje 3, que es el de violencias machistas, pero yo creo que ha sido interesante el hacerlo en el contexto de la desigualdad. Yo siempre, en esta discusión que hay a veces en organismos públicos y tal, si igualdad y violencia pueden divorciarse, yo creo que no se deben divorciar, porque la violencia es una manifestación extrema de la desigualdad, y es bastante importante, creo yo, que igualdad y violencia se miren conjuntamente. Bueno, pues este plan estratégico tiene esos 4 ejes. El primero, que se llama Buen Gobierno, es una cosa un poquito más bien para la administración, para funcionarios. Luego el eje 2 es economía para la vida y para el reparto de la riqueza. Ahí es un punto que a nosotros nos interesa mucho. Hemos trabajado especialmente en el cuidado de la infancia y en el cuidado de las personas adultas dependientes, ¿no? Son 2 temas, sobre todo el de personas dependientes, es un tema que llevamos años con él y que, bueno, tendremos que seguir años porque eso está todavía muy falto de recursos y tal. Y luego el eje 3, que es del que sí que vamos a hablar hoy, es violencias machistas. En un momento en que violencia ya no es solamente la violencia de pareja, es decir, luego explicaré un poquito más, ¿no?, que se ha ampliado el concepto de violencia contra las mujeres, no solamente a la violencia de su pareja o expareja, sino la ley 10 de 2002 es sobre la libertad sexual, sobre la violencia sexual fuera de la pareja, y Naciones Unidas le ha pedido a España que tiene también que focalizar otras formas, o sea, que analizar otras formas de violencia, ¿no? Como por ejemplo, pues algunas que son minoritarias porque afectan a culturas inmigrantes minoritarias en nuestro país, ¿no? Como por ejemplo la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados, pero que claro, esto es como la violencia. Que maten a 56 personas, pues dices, uy, son pocas. Bueno, pero es que no se puede tolerar, aunque sean 56, es una cosa que tenemos que saltar como todas, ¿no? Y con esas otras formas, pues también se va poco a poco, se va un poco entendiendo que violencia contra las mujeres, y además que tiene una raíz común, como dice el Convenio de Estambul. Es decir, todo lo que afecta a las mujeres de forma desproporcionada es porque ser mujer conlleva eso. Conlleva que no tengas decisión en la relación sexual, conlleva que tengas menos sueldo en la relación laboral, conlleva, es decir, que va todo bajo una concepción patriarcal común. Bueno, entonces, como decía, el cuarto eje es otro popurrí un poco parecido al primero, que ahí está salud, está educación, está la interseccionalidad. Hoy vamos a hablar solamente del eje 3, del eje de violencia. Y ese a su vez tiene esas 5 líneas de trabajo, ¿no? Una es el marco normativo. Ahí hay que destacar, como decía antes, la ley de libertad sexual. Es una ley que, aunque a los medios de comunicación lo que les ha encantado es la revisión de las sentencias. Bueno, por cierto, no lo he dicho, pero siempre que vengo a Pamplona quiero reconocer muchísimo a esta ciudad lo que ha hecho por el reconocimiento de la violencia sexual. O sea, yo me acordaré toda mi vida. Ya sé que eso puede ser como una contrapropaganda de los Sanfermines, pero no, sabemos de lo que estamos hablando. O sea, sabemos de un comportamiento ejemplar de toda la ciudad. Desde esas 2 personas que ven a una chica llorando en un banco y en vez de irse a su casa porque están ya a la 1 y pico de la madrugada y tal, se acercan a ella para preguntarle qué pasa y ponen en marcha todo el mecanismo, hasta el ayuntamiento y la comunidad foral, que después del asesinato de Nagore Laffage ya tenían un protocolo muy potente. Esa trabajadora social que le dice a la chica, tienes que llamar a tu madre, cuando ya han pasado un montón de horas que la chica está allí, la pobre turulata y tal. O sea, todo lo que ha pasado y que además lo sabemos, no sé, con mucho detalle, porque la sentencia, los hechos probados de la sentencia, gracias a que funcionó todo tan bien, que les cogieron las grabaciones y la grabación del teléfono es lo que ha servido para hilvanar toda la sentencia. Bueno, pues gracias a eso se sabe que hay violencia sexual, se sabe que los juicios por violencia sexual son pocos y malos. Es decir, que uno de los jueces te puede decir que tú estás disfrutando cuando 5 tíos te han metido a la fuerza en un portal y te están penetrando por todos los agujeros de cuerpo, ¿no? Entonces,
gracias, de verdad, eso, porque, o sea, ya digo que desde esa pareja hasta el ayuntamiento, hasta la manifestación que hubo a primera hora de la mañana siguiente, hemos tenido, ahora nos la han quitado, una foto de la plaza del ayuntamiento llenita de gente con una pancarta, ¿no?, contra las agresiones sexuales. Bueno, esta ley es muy importante, la ley de 10 de 2022. Pero ha entrado muy con el foco puesto solamente en la parte penal, y dentro de la penal la parte ya juzgada de la revisión de penas, en la que tanto el Poder Judicial como los medios de comunicación yo creo que se han cebado. O sea, ha sido una cosa, en fin, que iba de política, creo yo, de política contra el gobierno, más que de realmente que les importen las violaciones o que les importen los violadores o todo eso, ¿no? Bueno, y la otra cosa que ha pasado también en este periodo muy importante es que se ha renovado el Pacto de Estado de 2017. Entonces es muy importante, porque en un país en el que basta que un partido diga blanco para que el otro partido diga siempre negro, el que se haya vuelto otra vez a reconocer que sobre la violencia de género hay que tener un acuerdo por encima de las diferencias de partidos, es bastante importante. Y luego yo creo que también es importante, aunque luego hablaré un poco más críticamente, que la conferencia sectorial haya traducido la prórroga del convenio, o sea, perdón, del Pacto de Estado en una carta de servicios. Yo no sé si esto o sea, me explico bien. El Pacto de Estado de 2017 eran 200 medidas, algunas como muy fuertes, muy de decir cosas muy importantes y tal, pero otras como por ejemplo decían que había que cumplir la ley de 2004. Hombre, pachasco que no se cumpla la ley de 2004, o sea, va del Parlamento que no se cumpla una ley que el Parlamento aprobó hace un montón de años, pero que reconoce, por ejemplo, todas las de prevención en el ámbito educativo, dice a ver si las cumplimos. Hombre, pues es que para eso no hace falta un pacto de Estado, o sea, para exigir que se cumpla una ley que está vigente, ¿no? Pero bueno, ahora lo novedoso es, y que viene muy determinado por el dinero, es que hay una carta de servicios. Una carta de servicios es una cosa que es obligatoria en todos los servicios públicos. Yo creo que en toda la Unión Europea, por lo menos, y posiblemente más allá. Quiere decir que si hay sanidad pública, por ejemplo, la sanidad pública tiene que tener una carta de servicios. De manera que si yo voy, que se me ha inflamado una muela, sacarme la muela podrida me la sacan, pero ponerme, por lo menos donde yo vivo, ponerme la nueva, no me la ponen, nada más que te lo dice la dentista. En cuanto aparece por a lo lejos, te dice yo se la voy a sacar, pero váyase buscando un privado para que le la ponga. Eso es una carta de servicios. La extracción entra, la reposición no entra, ¿no? Y lo mismo que digo eso, digo sobre muchísimos otros tratamientos médicos que algunos se ha ido un poco ampliando y otros no. Bueno, pues en violencia de género es que eso no existía. O sea, desde 2004 tenemos una ley, esa ley dice, tiene un artículo, por ejemplo, el artículo 19, que dice que todas las mujeres tienen que tener atención jurídica, psicológica y social de proximidad, pero ni siquiera de eso, como luego veremos, cuántas mujeres, cuánta atención, cuántas horas, cuántos meses, todo eso, nada, no está regulado. Entonces hay comunidades autónomas que tienen mucha más intensidad de protección y otras que tienen mucha menos, ¿no? Y la Conferencia Sectorial de Igualdad publicó, o sea, llegó a un acuerdo y lo publicaron en marzo del año pasado. Pronto va a hacer un año. La lástima, bueno, es que me estoy adelantando, la lástima es que todo lo del Pacto de Estado va como por remesas anuales, en vez de tener un seguimiento. O sea, mujeres, por ejemplo, son asesinadas, da lo mismo que caigan domingo, en agosto, en diciembre. Y sin embargo, o sea, la evaluación de las medidas se hace solamente un día al año, una vez al año. Eso es una pena. Ahora dicen que lo quieren mejorar, pero es una pena porque es que es como, no sé, como si los profesores solamente se enteraran de lo que saben sus alumnas y alumnos el día del examen. Hombre, un poquito de seguimiento habrá que ir haciendo antes, ¿no? Por eso con mayor motivo, porque hay vidas humanas en juego, ¿no? Bueno, partimos de cuáles son unos datos de situación social. Yo creo que hay como 3 grandes datos. Claro, si os pregunto yo qué situación hay, el primero que no viene a todas, creo yo, a la cabeza, es los asesinatos. Es por lo que salimos a la calle, es por lo que llevamos la cuenta
el movimiento feminista, es lo que todos los medios de comunicación comunican. Yo diría que cada vez mejor. Antes era muy morbosa la información de los asesinatos y ahora va teniendo una componente más constructiva para evitar que se repitan, ¿no? Entonces, los asesinatos son, dentro de esto, son esta columna, ¿no? De las barras azules son las mujeres asesinadas y de luego 2023 ha sido un año de un repunte. O sea que si dijéramos que las cosas van bien, habiendo habido más mujeres asesinadas que en los 3 años anteriores, pues vamos, no tendríamos, no sé, corazón. La otra medición que para nosotras es muy importante, pero que no es, o sea, que solamente se hace periódicamente antes cada 7 años, es esta, que es la macroencuesta. La macroencuesta es, como dice su nombre, macro, o sea, se hace a mucha gente. Y pregunta muchísimas cosas. Y además ha sido la primera que ha empezado a hablar no solamente de violencia de pareja, sino a preguntar también a la gente si la han violado cuando era pequeña, no sé qué, o sea, otras formas de violencia, ¿no? Entonces la macroencuesta tiene que servir no solamente de adorno, sino tiene que servir para dimensionar las políticas públicas. Y la macroencuesta dice que en todo el Estado hay 500.000 de mujeres al año que sufren violencia, sin contar con mujeres que la han sufrido anteriormente y que son delitos que no han prescrito. O sea, por ejemplo, la violación, o sea, hay delitos que no prescriben en este tiempo, ¿no? Entonces, de ese 500.000, 370.000 son víctimas de violencia dentro de la pareja o expareja, es con diferencia el grupo en el que hay mayor número de violencia sexual. La sigue la violencia sexual fuera de la pareja, que como decía antes, está emergiendo ahora, porque hasta hace muy poquito no se hablaba nada de ella y lo poco que se hablaba pues era para decir no hay nada, queda impune, nadie lo denuncia, habrá que hacer algo, pero no se hacía y tal, ¿no? Y bueno, la tercera, volvemos un poquito para atrás si no te importa, y la otra barra, las barras naranjas, son las denuncias. Las denuncias de violencia de género son un indicador también. Lo que pasa es que es un indicador muy controvertido, porque la denuncia no es ni lo único y a veces ni lo principal que se tiene que hacer ante una situación de violencia. De hecho, algunas veces denunciar o que denuncie a alguien por ti, porque claro, a ti te pilla, por ejemplo, la policía municipal, que te están dando un palizón y la policía tiene obligación de denunciarlo. Pero cuando tu pareja le llega un escritito del juzgado, vuelve a entrar en violencia y es un momento álgido. O sea, esto ya es reconocido por todo el mundo, que el momento en el que el maltratador se entera de que es denunciado es un momento en el que vuelve a cargar una agresividad tremenda. Entonces es bastante importante que eso lo administre la propia mujer y que decida si lo único que quiere es divorciarse y poner cuanto antes tierra por medio. En fin, que las denuncias, alguna, y la publicidad institucional insiste mucho, denuncia, y de alguna forma son un indicador. Pero vamos, es muchísimo mejor el de la macroencuesta. Pero ahora veréis además qué es lo que pasa luego con la acción institucional. Pues entonces, en la acción institucional sobre las denuncias, está un poquito borroso, ¿verdad? Pero es esto. Ha publicado el Consejo de Poder Judicial un estudio de 1,5 millones de denuncias por violencia de género. Y de ese 1,5 millones, la mitad no han llegado, más de la mitad no han llegado a juicio. O sea, se han sobreseído. Lo que llaman provisional, pero provisional que es para siempre, todo lo que está en amarillo, y el sobreseimiento libre 5, es decir, el 51% ya están sobreseídas. Y solamente tienen sentencia condenatoria el 16%. Entonces, ahí hay que mirar algo. Lo ha dicho también el Comité CEDAW de Naciones Unidas y lo ha dicho también el Grevio, o sea, el Grupo de Expertas del Convenio de Estambul. O sea, empujamos, animamos a las mujeres a que denuncien para que 3 de cada 4 que denuncian salgan con el rabo entre las piernas. Pues que no.
Es que hay que ver por qué. Si es porque las mujeres, desde luego, si habéis estado en un juicio por violencia, ese momento álgido en que el juez o la jueza te dice, ya sabe usted que no tiene por qué declarar contra su pareja. Yo esto es un momento que se corta el aire con cuchillo, porque mujeres que están decididísimas a cortar ya con esa pareja, en ese momento lo que entienden es que la jueza o el juez les está recomendando que no declaren contra su pareja. Claro, te lo dice la jueza, que es la que manda en esta sala, pues dice, pues yo no declaro. Entonces por eso hay tantísimo, y es una de las cosas que se estudia, ¿no? Pero en cualquier caso, es que es muy difícil probar algo que ha pasado sin testigos. Es decir, actos de violencia que han pasado estando solamente dos personas juntas, y una lo afirma y la otra lo niega. Hombre, si hay... Es un poco como la polémica que se arma... Bueno, que me estoy enrollando un poco, pero vamos, sigue, ya me doy por aludida. No. Bueno, el asunto es que es muy importante como respuesta institucional esta bolita de lo que es la respuesta judicial. Y el cuadro de arriba es otra cosa que yo creo que nos resultará mucho más cercana, que es la atención que no es judicial, sino que es en centros de atención a la mujer o centros de atención a la violencia de género. En España hay cerca de 1000 centros. En Navarra hay 4 centros de atención, si yo no estoy, ahora ya hay 5. Bueno, es que esos datos son del DERA, que es un informe que no está muy actualizado y tal, pero es el informe oficial que hay, ¿no? Y en esos 1908 exactamente que hay 57.000 mujeres atendidas. Si recordamos que hemos dicho que solamente por violencia de pareja, la macroencuesta dice que cada año aterrizan en esa situación 370.000 mujeres, pues esto es una de cada 7. Si el Poder Judicial te está diciendo que 180.000, 180.000 no, por favor, 180.000 han denunciado, atender solamente a 57.000 también es dejarse a 3 de cada 4 sin atención, una atención jurídica, psicológica y social. Y claro, por ejemplo, que no tener atención jurídica antes de entrar en el juzgado es una de las causas de que haya tan pocas sentencias condenatorias, porque es bastante importante, y eso no hemos nacido nadie sabiéndolo, saber que el que denuncia prueba. Es decir, que no hay inversión que se dice de la carga de la prueba, no, es un principio del Código Penal que si tú dices me han robado, tienes que tener algo que demuestre que te han robado. Y si dices me han pegado, pues tienes que demostrar esto. Entonces, si ha habido testigos o ha venido alguien a ayudarte y tal, y en ese momento ha encontrado allí todo el tomate, es un testigo. Pero hay muchísimos casos en que realmente es bastante difícil la prueba. Pero esto hay que trabajárselo. O sea, sí, sabemos que hay mujeres que mueren, mujeres que después de haber denunciado son asesinadas. Pues habrá que mover un poquito la pestaña el juez o la jueza para no ponerse así como le ha dicho el gremio. Oiga, es que ustedes ponen un umbral de credibilidad muy alto. O sea, es muy difícil que por ese umbral pasen suficientes casos de los que tienen que pasar, ¿no? Y luego, de la gente que está atendido en estos centros, nosotras estamos pidiendo mucho a DERA. ¿Os suena? DERA es una base de datos que es de los servicios autonómicos, porque la mayor parte de la red tiene titularidad autonómica o municipal. Y si de la autonómica hay algo de datos, de la municipal ya no hay absolutamente nada. Bueno, y otros datos que dice el DERA que son importantes, por ejemplo, es que el número de mujeres que reciben algún tipo de atención, por ejemplo, de atención psicológica, es solamente 1/3. La atención psicológica, ¿alguna sois psicóloga o psicólogo? Sí. Ah, pues es un caballo de batalla. Es la atención que requiere más horas, es la atención que tiene menos cobertura y con la que hay muchísima discusión. Porque lo que es evidente es que es insuficiente la atención psicológica y que empoderar a una mujer para que pueda realmente reconducir su vida
requiere, antes de tomar grandes decisiones y después de tomarlas, un apoyo psicológico. Y entonces esto es una de las cosas que dice el DERA y que demuestra que la situación es muy mala. Vamos, muy mala, que no hay cobertura. La otra es que son mujeres nacidas en el extranjero, solamente el 12% de las que son atendidas en esos 1000 centros. Eso quiere decir que no es representativo de la violencia que realmente sufren las mujeres, porque las mujeres que no tienen apoyo familiar y que son inmigrantes, tienen mayor incidencia de la violencia y mayor desprotección. Y deberían de tener esto, que es la atención que llamamos, de proximidad, pues tendría que estar más proactivamente acercándose a ellas y no solamente esperando que lleguen ahí cruzadas de brazos, ¿no? Y después, con mujeres con discapacidad, solamente el 1%. O sea, que fijaros que la cobertura de esa red de 1000 centros autonómicos es, en cuanto a intensidad de las prestaciones, es baja, y es especialmente baja en algunos aspectos, como es la atención psicológica, como es la atención a mujeres inmigrantes, mujeres con discapacidad. Y luego 2/3 de los centros, en esa encuesta que hace la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género en colaboración con el Instituto de Estadística, 2/3 dicen que ya están atendiendo a violencia sexual fuera de la pareja. O sea, que a lo mejor si es verdad lo que contesta la gente, que por qué no va a serlo, ¿no? Yo pienso que si es una encuesta que se hace como se suelen hacer las estadísticas, pues se lo preguntarán de una forma directa y contestarán de una forma sincera. Entonces, quiere decir que no hay que crear otra red para la violencia sexual. O sea, se van a crear estos centros de atención 24 horas en todas. Bueno, aquí en Pamplona ya se ha inaugurado, ¿no? No. Todavía no. Ah. Pero vamos, con dinero de los fondos europeos se va a abrir uno por lo menos en cada provincia, y esos centros, todavía hay bastante incertidumbre, pero esos centros tienen que estar complementándose con otros centros menos centralizados. Es decir, que en una comunidad autónoma tan extensa como Navarra, con un solo centro de atención a la violencia sexual, no se detectarían y no se atenderían muchas cosas, ¿no? Y por último, un defecto que tiene el DERA es que no menciona a los ayuntamientos. Y es muy importante, porque vaya donde vaya, los ayuntamientos son un recurso muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Fortalezas y debilidades del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La fortaleza es lo que decía antes, es un pacto por encima de la melee del enfrentamiento de partidos. Entonces, ese pacto lo han suscrito todos los partidos, excepto Vox. Segundo, que hayan sido capaces de prorrogarlo. Ya el año pasado hemos vivido prórroga del Pacto de Estado. Lo tercero, que siga manteniendo el dinero. Aunque en el dinero, supongo que es lo que van a contar más las compañeras, el dinero ahí, nosotras que estamos algo acostumbradas a seguir la pista del dinero, el dinero no se gasta bien. O sea, antes llorábamos porque no había dinero, ahora hay dinero, pero no llega a las víctimas, no llega a quien tiene que llegar. ¿Por qué? Porque la burocracia es lenta, porque la colaboración entre el Estado central, que es el que tiene teóricamente los 200 millones, digo teóricamente porque el Tribunal de Cuentas le ha hecho un agujero de que faltan 80 millones. O sea, de los 200 millones, lo que dice el Pacto de Estado es 100 millones para las comunidades autónomas, redondo, 20 para los ayuntamientos, y los 80 restantes son 30 y tantos para el Ministerio de Igualdad, y los 50 restantes para el Ministerio del Interior, para el Ministerio de Trabajo, para el Ministerio de unos cuantos ministerios. Y entonces, al único ministerio, se lo decía a Ana Fraile, que trabajó aquí en la delegación del gobierno, el único ministerio que rinde cuentas y que el Tribunal de Cuentas lo dé por bueno, la manera en que se gasta su trocito de Pacto de Estado, el único ministerio, además de Igualdad, que por supuesto es de sí, es el de Política Territorial, que es de quien dependen esos cargos. Pero esos cargos son una persona. En la mayoría de las delegaciones o subdelegaciones es una única persona y de un montón de funciones. O sea, cada vez que hay un asesinato tiene que ampliar la información, tiene que poner coordinación entre distintos cuerpos, es decir, tiene bastantes tareas, y el Tribunal de Cuentas, desde luego, saca ahí muchísimo la cara para que
esas unidades de violencia estén mucho mejor dotadas y más reconocidas. Lo de la parte de las comunidades autónomas lo van a contar las compañeras. Es en lo que nosotras más trabajamos, porque es que la parte del León, porque 200 millones son 100 millones, ¿no? Y entonces hay, en general, muy poca transparencia, hay muy poca... o sea, la manera de rendir cuentas, cada comunidad autónoma la hace de una manera, y ha habido como una idea, no escrita, pero sobreentendida, que era que cada año había que inventarse algo. Esto en violencia de género no es por nada, pero es un clásico ya, ¿eh? O sea, que tú no puedes tener una psicóloga, una abogada y una trabajadora social y todos los años tenerla y que cada vez amplíen, que tengan más mujeres atendidas, que cada vez estén mejor formadas, que aprovechen su experiencia, que no estén con empleo temporal. Ah, no. Eso es muy soso y muy monótono. Hay que inventarse algo para irse al quinto pino, a hacer una cosa rara. Hay una comunidad autónoma, espero que no sea la de Navarra, pero hay una comunidad autónoma que, por ejemplo, lo que dice es que se han fijado en el deporte de alta competición. Pues muy bien, fijaros, que hay violencia, hay formas específicas de violencia y tal, pero hombre, ¿cuántas personas están en el deporte de alta competición? 4,5. Entonces, si tú tienes ahí tropecientas mil en la base, no te pongas ahí una medalla porque has ido al deporte de alta competición. Pues ha habido una idea, ya digo, no escrita. Y en cambio el catálogo de servicios que se ha aprobado en 2023, pues es todo lo contrario. Es decir, vamos a ver, todo el mundo a sacar muelas, todo el mundo a hacer operaciones de, qué sé yo, de reposición de cuando tienes una cirugía de la mama. Todo, o sea, que todo el mundo tenga una cartera de servicios homogénea, que sea estable, que la gente sepa que eso lo tiene, porque si hoy lo pongo, mañana lo quito y tal, ¿quién se entera? O sea, ¿a quién le llega la información de eso, no? Entonces, la carta de servicios es súper importante. Para nosotras es muy, muy importante. Porque por una parte es una manera de que las usuarias realmente sepan a qué tienen derecho. Segundo, es una manera de que la gente, las comunidades autónomas rindan cuentas y digan, yo tengo tantas mujeres en casa de acogida, tengo tantas mujeres en tratamiento psicológico, o sea, que digan cosas relevantes en vez de inventarse una película cada año, ¿no? Y luego, en las debilidades, pues es que el sistema de gobernanza de la ley de dependencia, del Pacto de Estado, es fundamentalmente la conferencia sectorial. La conferencia sectorial es una reunión de las consejerías autonómicas que llevan el tema de igualdad y violencia con el Ministerio de Igualdad. Igual que la hay en sanidad, igual que la hay en otras materias, ¿no? Y la verdad, no es un sistema muy bueno. Sirve para una cosa, que es que todos los años todo el mundo pone allí qué hay de lo mío, cuántos millones me tocan este año. O sea, está sirviendo para repartir dinero. Pero incluso para repartir dinero es un método farragosísimo. Convocar la conferencia sectorial, alcanzar acuerdos, publicar los acuerdos, que vayan a intervención. O sea, se lleva más de medio año, todos los años empezar de cero. A ver, este año cómo repartimos los 100 millones autonómicos. Entonces nosotras estamos defendiendo que tiene que haber plurianualidad. Bien, si los criterios son objetivos, Navarra poco más o menos tendrá la misma población ahora que dentro de un año. Y si el criterio es la insularidad, pues las islas seguirán siendo insulares este año y dentro de 5 años igual. Es decir, los criterios objetivados, mantenerlos y no estar inventándolos cada año. Y tardando, que cuando se quiere poner el dinero en marcha, eso también lo hemos observado este año, cuando quiere hacer las transferencias, bueno, ya era claro, contarán Tere y Cris, que si encima sois de régimen foral, como vosotras y el País Vasco, como Navarra y el País Vasco, pues todavía más complicado, porque el dinero no sale de la hucha del Ministerio de Igualdad, sino que tiene que hacerse en el cupo, ¿no? Se tiene que fijar en los que negocian el cupo y eso debe ser complicado. Pero yo felicito también a Navarra, porque ha levantado el Parlamento de Navarra, ¿no? Ha sido quien ha levantado esa liebre, ha dicho, vale, muy bien, lo hacemos de esta manera complicada que tenemos de financiar todo lo que es de Navarra, pero lo hacemos. O sea, lo que no vamos a hacer es que todas las demás comunidades autónomas tengan una inyección de dinero y que Navarra no la tenga que sacar de sus recursos propios, ¿no?
Y luego, pues el modelo de seguimiento, aunque dentro del catálogo de servicios han incluido uno que es muy adaptado a la ley de transparencia y tal, pero por ejemplo no es un modelo de seguimiento permanente. Es lo que decía antes, que se hace solamente una vez al año y justamente se hace en el mes de marzo, que es cuando todo el mundo tiene muchas actividades y tal. Bueno, esas son debilidades que tiene. Y ahora ya sí que es lo último, es que 10 propuestas, no lo vais a ver, ¿no? Porque tiene una letra súper pequeña, me parece, ¿no? Bueno, uno es aplicar ya el catálogo de servicios, o sea, dejar ya la época de la imaginación al poder y ahora todo el mundo a dar servicios y a rendir cuentas de a cuántas personas llegan los servicios y cómo se mejora la cobertura y todo eso. Y cómo se mejoran las condiciones laborales, que también es una asignatura, ¿eh? La segunda, que sean plurianuales los programas. Esto va para largo. La violencia no se va a acabar en un año. Entonces hay que hacer programas presupuestarios plurianuales. El tercero es que el modelo de justificación sea homogéneo para que podamos comparar si aquí hay una cobertura del 10% de las mujeres denunciantes y aquí hay una cobertura del 40%, o sea, tiene que referirse más o menos a lo mismo para que podamos decir esto funciona y esto otro no está funcionando, ¿no? Después, rendir cuentas no solamente en base al número de mujeres asesinadas, esto lo dice también, hasta el Tribunal de Cuentas lo dice, que también hay que rendir cuentas de cómo ha funcionado con esa mujer que hoy ha sido asesinada, cómo ha funcionado lo de antes, qué posibilidades ha tenido ella. ¿Ha pedido ayuda a alguien? No la ha pedido. ¿Por qué no se ha detectado esa situación? Y ahí viene también otra de las conclusiones, que es lo que le ha pedido el Grevio, el Grupo de Expertos del Convenio de Estambul, y al Estado, que cada vez que muere una mujer se diga qué es lo que ha fallado. Oye, no vamos a matar a la funcionaria o al funcionario del juzgado, pero vamos a decir por qué, habiendo un dispositivo, no se ha puesto ese dispositivo en funcionamiento a tiempo de salvar una vida, ¿no? Y bueno, pues por último ya, que el tema, yo creo que en Navarra esto también lo lleváis mejor, ¿no? Es el asunto de que en todos los centros educativos haya prevención. Porque han pasado un montón de años y todavía tienen que decir, vamos a ver si cumplimos una ley de 2004. Entonces, estas son un poco las conclusiones que hemos sacado en general. Pues pasamos un poco pues muchas gracias. Gracias, Begoña. Begoña, por todas tus aportaciones. Pues vamos a pasar, para ligarlo con el informe, con la parte de Navarra, porque os he comentado que hay otras 3 comunidades también, que no lo vamos a explicar aquí hoy, ¿eh? Lo único, lo que sí queríamos comentaros del informe, aquí si alguien tenéis interés, hay un pequeño resumen. Vale, este lío. Que tenemos un pequeño resumen, aunque el informe, el informe es de 40 páginas, quiero decir, o 40 y algo, que si os interesa, porque ya sale todo más, más desmenuzado. En el resumen, que es lo que vamos a ver aquí, son ya más conclusiones y algunos datos muy concretos, ¿no? Y comentaros también, por ejemplo, en el informe Navarro no hemos abordado un tema que es algo que ha comentado Begoña, que es el tema judicial en cuanto a las sentencias, etcétera, o sea, cuántas órdenes de alejamiento. Eso, aquí lo queremos hacer específicamente desde Navarra, o sea, sobre esos datos, ver si aquí se cumplen, si esta es la realidad, va a ser el siguiente informe. Quiero decir, o sea, que es que en este no está abordado, en el nuestro. También comentar que por diferentes razones seguramente este informe necesita una mirada todavía más interseccional y más intercultural, quiero decir, hay que hacerla más todavía porque las cosas no afectan de la misma manera. Sí que hay datos y están recogidos en el informe grande que os decía, pero seguro que necesita más de esto. Y luego que por supuesto Navarra dice las mismas 10 conclusiones, esas generales también forman parte de aquí, es decir, es algo que se demanda aquí, lo de bianual, el tema de los controles de evaluación, en fin, todo lo que ya se ha explicado, con lo cual digo que eso nos adherimos claramente. Así que voy a pasar ya un poco a comentar. Nos gustaría empezar diciendo que
que realmente Navarra, digo, si le pusiéramos un Dafne, pues tendría, digamos, y es importante reconocerlo también, bastantes cosas positivas. Aquí vamos a oír algunas otras que no son tanto, quiero decir que hay dudas, o en fin, o que hay que mejorar, ¿no? Pero hay que reconocer que las tiene en cuanto a que, yo no he entrado todavía, pues a que el Gobierno de Navarra, por propia voluntad, no dependiendo del pacto de Estado, como sí ocurre en algunos sitios, ¿no? Quiero decir, tiene presupuestos propios y específicos para esta materia. Nos parecerá que menos o más, pero los tiene. Y que además, no solo, y como bien decía Begoña, es decir, la única vacuna posible a las violencias machistas es la igualdad y el feminismo, con lo cual, evidentemente, también hay un dinero presupuestado y un planteamiento en cuanto al desarrollo de políticas públicas de igualdad. Insisto en lo de públicas de igualdad, quiero decir, entonces eso lo ponemos ya en lo positivo. Pero ahí también queremos recordar, en cualquier caso, es decir, que el dinero que debería haber entrado desde 2018, ahora diré por qué hago este interrogante, en Navarra, nunca, ni aquí ni en ningún lado, tiene que ser para suplir, o para quitar lo que ya teníamos. Es como dicen en Cataluña, más a más. Es decir, eso tiene que aumentar lo que ya teníamos existente, porque el otro no nos serviría, ¿no? O sea, es decir, no valdría el pacto para eso. Pero bueno, esto, otra cuestión que aquí, a pesar de, bueno, que tiene Navarra, que ha trabajado, ha sido que aunque no se han hecho los contratos, digamos, que es algo que también estamos defendiendo desde lo general, como contrataciones públicas en materia de todo el personal que tiene que trabajar en violencia de género en sus diferentes variantes, quiero decir, en los centros, los EAIF, o esto lo digo en general y ahora vamos ahí, los centros EAIF o el próximo centro de las 24 horas de violencia sexual, sí que aquí sí que existe, por orden mandato del Parlamento y por lo tanto del Gobierno, una fundación pública especializada en la contratación pública que, digamos, mantiene unas ciertas, no siempre, también lo aclaro, pero mejores condiciones laborales en todos los sentidos. De hecho, bueno, lo vais a ver luego, un ejemplo, ahora mismo se está contratando para el personal que va a ir al centro de atención las 24 horas, y sí se recoge, que no siempre en todos los lugares, y aquí antes tampoco, cuando empezaron los centros especializados EAIF, no se recogía la necesidad de formación específica, la puntuación que tiene, y también la puntuación por conocer, por haber trabajado ya en esta materia y conocer violencia de género y específicamente violencia sexual. Eso lo decimos en sentido positivo, es decir, que es algo, pues, de interés. Y bueno, pues un poco eso es lo que os queríamos adelantar. Pero bueno, entrando ya en el informe, ya veis un poco, decir, bueno, el informe tiene una normativa internacional, que aquí nos la vamos a poner, pero está basado en una normativa internacional, estatal y autonómica, de nuestras propias leyes. Recogemos un poco los datos de toda digamos, las dimensiones que hay, de lo que destina el INAI tanto a violencia específica, violencia de género, como a políticas de igualdad y la evolución que ha hecho en estos años, y por eso nos salen algunos de los datos que os vamos a comentar. Por ejemplo, los datos que os decía, que se produce un aumento importante de dinero destinado por parte del Gobierno de Navarra a violencia de género y políticas públicas de igualdad en el año 2022, no en el 2018, cuando debería haber sido el ingreso del Pacto de Estado. Me explico. Que se sigue manteniendo en 2023 y que parece ser, por lo que va en presupuestos de 2024, que también. Nosotras lo que decimos ahí es que no está, parece, relacionado con ese dinero, sino con que aquí ha habido, digamos, acuerdos parlamentarios, incidencia política e incidencia también de los grupos de mujeres y feministas para avanzar en esa línea. Los datos que tenemos nosotras de lo que correspondería del ingreso del dinero del Pacto de Estado en Navarra, porque se dijeron públicos, sin más, pues lo sabemos, porque Hacienda todavía no nos los ha dado oficialmente, es de 1,5 millones anuales, lo que correspondería a Navarra. Esto, ya digo, desde el año 2018. Si así fuera, no sé si sube un poco a esto. Bueno, es igual, ya lo voy contando yo, ya vais mirando, que eso es lo de los que vamos un poco descoordinadas nosotras, pero tranquilidad. Si así fuera, fijaros, hay un dato, las políticas de violencia, no estoy diciendo, y solo para el INAI estoy dando el dato, de 2018 eran de
perdón, de 2017, que era justo el año anterior a que entrara el ingreso del Pacto de Estado, era 1.762.628 euros, y en el 2023, que es el último dato, bueno, ya está el de 2024, es 1.959.870 euros. Aquí no hay millón y medio más. O sea, hay como mucho, como veis, 197.242 euros más. Nosotras no decimos que no se haya llevado a otros sitios, es decir, que pueda estar en otros departamentos, que es lo que hay que hacer también, de manera transversal, pero nadie tiene estos datos, o sea, nadie lo conoce, nadie lo sabe, vamos, nadie de las personas consultadas, incluido altos cargos y vicepresidencias. Bueno, aquí hay un tema que es importante, o sea, decir que Navarra, insistimos, le corresponde ese ingreso de 2018, de 1,5 millones anual por parte del Pacto de Estado desde 2018 hasta la actualidad y continua, que solo consta, creo que lo ha comentado Begoña y ha dado esto al Parlamento, que solo consta que se reconociera que se ingresaba desde 2020 por declaraciones del aquel momento viceconsejero señor Remírez, que nunca lo digo bien, siempre lo digo Remírez, que dijo que por fin habían negociado con el Ministerio que el dinero del Pacto de Estado se ingresara en Navarra. Consta desde ese año, con lo cual nosotras, ¿y dónde ha ido? Como se ha explicado, aquí tenemos el convenio económico, es decir, aquí se negocia directamente y por lo tanto va todo a una bolsa común. ¿Dónde está? Que está, no estamos diciendo que se lo haya llevado nadie, sino que dónde se ha desmenuzado ese dinero, desde luego al INAI no, ya hemos dado el dato, a otros departamentos pues nadie todavía lo ha aclarado. Y si ese ingreso es desde 2018, que tampoco ese dato existe, es decir, que como mucho... ¿Por qué insistimos en esto? Hombre, porque es un dinero muy importante que tiene que tener un destino específico de aumento para todo el tema de recursos y programas de las violencias machistas, que no me voy a enrollar más en cuanto a la importancia, que lo ha explicado muy bien Begoña, de por qué tiene que haber, además de la carta de servicios, un dinero constante, ¿no? Bueno, ¿estás en síntesis? Sí. Vale, pues aquí un poco ya nosotros aclarado esto que nos parecía importante. Es que, bueno, pues que el Gobierno de Navarra, como veis, os decía de la parte buena también, a través del INAI destina este dinero, 30,15 para arriba del todo, por mujer, para políticas de igualdad y prevención de violencia contra las mujeres, y esto está obtenido del número de mujeres navarras, el dinero, etcétera. Y específicamente para violencia hacia las mujeres destina 16,62 euros por mujer. Quiero decir que luego cuando se dice que tanto dinero, no digo solo en Navarra, sino que estamos comentando... Digo en violencia, aclaro que sí que es verdad que en políticas públicas de igualdad hay otra inversión, que es tan importante o más que esta, quiero decir, pero aclarando que estamos hablando de este concepto. Por otro lado, nosotras un poco sí que hemos podido ahondar un poco, y la verdad que gracias a, y en esto sí que tenemos que ser agradecidas a la unidad de igualdad del gobierno de Navarra, en Navarra, quiero decir, del gobierno estatal, que sí que ha tenido más recogida de datos, ha hecho un poco más ese trabajo, y aparte luego del último informe que ha realizado el Ministerio de Igualdad referente ya a los ayuntamientos, lo que sí que hemos visto que en los ayuntamientos de Navarra sí que ha sido realizado el dinero directo que les llega, no les llega más que ese, directamente porque el Pacto de Estado, como os ha explicado Begoña, tiene dineros para las comunidades y para los ayuntamientos. Bueno, el dinero que les llega sí que ha llegado y que además ha sido justificado en Navarra por el 97%, casi la cifra ronda con la estatal muy parecida. Otra cosa es el problema de que se justifica, que como explicaba Begoña, como no hay, digamos, unos parámetros muy igualitarios, bueno, pues se justifica así, pero ¿se justifica el impacto que crea? No. O sea, por ejemplo, por eso decimos que justificado sí, y que los ejes principales donde ha trabajado el dinero del Pacto de Estado desde lo local han sido el eje 1.2, que son sobre todo sensibilización y campañas, que realmente no es que no sea importante, pero bueno, quiero decir, es lo que es, sensibilización y campañas. El eje 2.2, que es respuestas institucionales, o sea, coordinación y trabajo en red, eso es importante, y aquí sobre todo tiene que ver también con los protocolos locales que se han hecho referente a violencias. El eje 3.5, cuestiones en materia de rural y perfeccionamiento y asistencia a las víctimas, algunos servicios que se han puesto específicos, y el eje 3.7 es otra de diversidad funcional y otra vez los protocolos que os comentamos. Aquí es donde ha habido esto. De aquí lo que queremos nosotros destacar
es eso, que la mayoría ha ido a sensibilización y como os decía, y campañas, que desde luego no han sido, excepto muy pocas honrosas excepciones, contratación de personal especialmente para recursos de personal, como psicólogas, fundamentalmente psicólogas, que es lo que, porque personas abogadas, diríamos, está mucho más cubierto en Navarra, además, de manera general, por el SAM y otros servicios. Sin embargo, las psicólogas, no, hay una carencia, además de que necesitas muchas más por tiempo necesario de dedicación, pues entonces, esto ha habido muy poco, y desde luego las pocas experiencias que ha habido en Navarra de contratación bajo el Pacto de Estado, quiero decir, no han sido contratación fija, ¿eh? No se ha aplicado lo que ya permite el pacto. En general, los municipios hacen buena valoración de esos dineros, de lo que les han servido y que les han venido bien para implementar algunos proyectos que han sido algo que es una deficiencia desde nuestro punto de vista, destinados mayoritariamente a mujeres de todas las edades. ¿Por qué decimos una deficiencia? Porque estamos dejando fuera el problema de chicos, jóvenes y hombres a la hora, y otro tipo de recursos, ¿no? Es decir, que fundamentalmente han sido destinados ahí, y que sí que es verdad que en municipios pequeños en Navarra se ha contado, en algunos, no de manera genérica, con la participación de las asociaciones de mujeres para realizar y evaluar actividades, porque bueno, hay, digamos, redes potentes que han podido intervenir algo. Y que también es cierto, y se ve por el tipo de control y del tipo de proyectos, que allá donde existen técnicas de igualdad municipales, y en plantillas o en diferentes contrataciones, se ha garantizado que el destino de la ejecución de los fondos se haya ajustado a los ejes que plantea el pacto, y además haya ido, como decía, desde el 2018 a mayor diversidad, ¿no? Que solo campañas y sensibilización. Y esto nos parece importante. Bueno, en cuanto a los fondos que os decíamos de la Comunidad de Navarra, lo que os hemos dicho, aquí teóricamente nos tienen que ingresar 1,5 millones, pero lo que pedimos ahora mismo es aclaración, es decir, si están desde el 2018 ingresados, de cuando le correspondía, y sencillamente, ¿cómo se han llevado? Si nos dicen, no, ha ido a un fondo, pero que se explique bien dónde ha ido ese dinero, porque nosotras solamente hemos podido averiguar lo que os hemos dicho del INAI, hasta ahí. Es verdad que habrá otros departamentos que tendrán, pero hay que decir dónde está y cómo se ha destinado, ¿no? Bueno, también, perdón, que los ayuntamientos se me había olvidado comentaros que también es verdad que en Navarra, desde 2019, además de las técnicas de igualdad que ya había, también es verdad que hay una asesoría específica de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, que también ha ayudado a que, digamos, el destino de los fondos del pacto se haga mejor. Insistimos en esto porque no vale soltarlos y ya está, sino que tiene que haber, digamos, personas, redes y elementos de que puedan hacer una evaluación o un control real de a dónde van, ¿no? Nosotros también comentamos que no existe aquí una articulación estructurada para la participación del movimiento feminista y de todas las entidades sociales que prestan los servicios en el territorio, excepto en algunas localidades en Navarra donde existen los protocolos locales y permiten la entrada de las asociaciones, de los movimientos, y luego explicaré un poco más, sobre todo en violencia sexual, porque es muy importante que estén, no solo por el reconocimiento del trabajo que realizan, sino porque son auténticas redes donde acuden muchas mujeres también a denunciar su situación, y si están bien encauzadas dentro de todos los protocolos y de todo, pues serviría mucho más. Os ponemos que tampoco nos consta, porque sí que lo hemos preguntado y tenemos los datos, que tampoco a la hora de decidir, de definir a dónde van, se tenga en cuenta la voz de usuarias, de las ciudadanas en general o de las personas trabajadoras de los EAIF. O sea, las consultas son para algún estudio concreto, para alguna pregunta muy concreta, pero no para cómo los destinaríamos, qué haríamos con este dinero, de qué manera lo hacemos este servicio, ¿no? Este tipo de cuestiones. Y luego eso, que queremos destacar, pues eso, que existe esa fundación que os comentaba, pública, Gisain, que de alguna manera ayuda a que las contrataciones sean un poco mejor, y os hemos puesto un ejemplo de una contratación. Referente a los EAIF, digo, porque claro, aunque hablemos del Pacto de Estado, aquí hay que hablar en general, es decir, aquí como del Pacto no sabemos muy bien dónde está el dinero,
pues hemos tenido que hacer realmente todo lo que, digamos, el Gobierno de Navarra está destinando, por lo menos a través del INAI, a materia de violencia de género. Los EAIF, que son los centros, no sé si todo el mundo conocéis, los centros especializados para atención a violencia de género, que son 5 en realidad. Sí que es verdad, cuando se iniciaron no tenían el requisito de tener formación, pero ahora todo esto ya se ha cambiado. Bueno, del pacto, sin más, el calendario de ejecución, lo que os comentaba Begoña, o sea, el dinero del pacto de Estado hay que gastarlo desde el 1 de julio de, por ejemplo, 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024, lo cual, además de que no son 2 años, no te permite tener un poco de estabilidad, es un lío para las memorias, incluso para contrataciones pequeñas, porque va de medio año a otro medio año. Entonces nosotros destacamos que ahí hay otro problema, además de que no sea bianual, es que además tal como está crea muchísima confusión para poderlo justificar, ¿no? Bueno, lo de los ayuntamientos navarros, sin más, lo hemos puesto de que no reciben, o sea, solo reciben dinero del Pacto de Estado del propio que les llega directamente, del propio que viene del Estado. No tienen entrada, como sí en algunas comunidades, de dinero que también va del Pacto de Estado a las comunidades y lo destinan a los ayuntamientos también. Aquí es cierto que el Gobierno de Navarra hace otro tipo de presupuesto y también da dinero, Bueno, referente a... os ponemos ahí los fondos Next Generation, que son los fondos, estos que venían de Europa para implementar el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y aquí en concreto estamos hablando del Centro Integral de las 24 horas a la atención a la violencia sexual. Nosotros decimos que hasta ahora está implementado correctamente, es decir, desde el año 2021 Navarra ha estado recibiendo un dinero, que lo tenéis en el informe, cada año cuánto, que eran en total 323.099 euros, y luego creo que ha habido algún pico más, pero ahora... teóricamente este centro debería estar abierto ya desde primeros de enero, no lo está. El último argumento que a nosotras nos ha dado era que había que esperar a que se aprueben los presupuestos de 2024, y es cierto que en los presupuestos va presupuestado el centro para el personal, porque Navarra ha recibido el dinero para la construcción, es decir, para el centro, que por cierto está bien, nosotros lo valoramos positivo, no porque nos lo hayan presentado, sino porque nos han explicado cómo es. Sí, pero sí que, vamos, que conocemos gente que sabe y nos ha dicho que está bien hecho y bien planteado, pero el personal es a costa del Gobierno de Navarra, no de los fondos de Next Generation, y hay que aprobar los presupuestos de 2024 para que se ponga en marcha, según nos han dicho. Parece ser que la última noticia es que a finales de marzo se inaugurará. Yo adelanto aquí, para no explicarlo luego, que nosotras aquí comentamos 2 cuestiones también, o 3. Una, que ha sido genérico con los fondos del Pacto de Estado y ha vuelto a pasar con estos fondos referentes al centro, que no se ha contado para nada con el movimiento de mujeres y con el movimiento feminista. Tampoco con gente que está en redes trabajando en materias de violencia de género, o muy poco, y esto no es broma, quiero decir, o sea, no digo ahora, desde que empezó. Esto es una deficiencia que hay que solucionar, primero porque quienes trabajan directamente tienen que conocerlo muy bien y además encajarlo muy bien en los mecanismos que actualmente ya tenemos en Navarra, porque imaginaos que llegan los Sanfermines, que estamos a 4 pasos, ya hay que empezar ya a preparar, y claro, si yo no coordino lo que ya tengo establecido de los protocolos, etcétera, con ese centro, las derivaciones y tal, puede ser un cacao, ¿no? Es decir, que hay que trabajar eso mucho más y reconocer e introducir, como decimos nosotras, al movimiento feminista dentro de tanto de la información del centro, de la valoración del centro, es decir, qué opinamos, cómo lo vemos, etcétera, porque conocemos y porque es el movimiento quien ha estado también presionando para que esto sea posible. Pero no solo por eso, hay otro argumento importante, y es que a la hora de ver las derivaciones, como os he dicho, hay muchas mujeres, y más especialmente en materia de violencia sexual, que a lo primero que acuden es, aparte de una amiga o tal, es a esta que conozco de la plataforma, a esta de lunes, a esta de, especialmente en violencia sexual. Entonces hay que ver cómo se permite o se canaliza que todo eso realmente pueda llegar bien y no haya competencias y estas cosas raras, ¿no? Lo que pedimos es información sobre el centro
y que además se tenga en cuenta la participación de la gente que está en los recursos y desde luego también del movimiento feminista. Nosotras ahí un poco os insistimos que queremos, como ya se ha dicho en los 10 estos generales, pues hay una cierta falta de transparencia, o sea, no decimos que nadie se lo lleve ni estas cosas, pero que hay una falta de transparencia en donde, no tanto en esto, digo, en el centro integral, sí que está claro, el dinero creo que lo tenéis aquí, pero bueno, quiero decir, en lo del pacto de Estado sí. Nosotros además decimos, jolín, pues un buen destino de dinero del pacto de Estado, si se aclara dónde está ese 1,5 millones anual, pues podría ser para fortalecer centro integral, que habrá que invertir bastante más dinero del que se ha previsto. ¿Por qué? Porque en los presupuestos 2024 se ha previsto 700.000 euros y eso para un centro de 24 horas que tiene que tener un montón de personas psicólogas y que además se va a mover, quiero decir, pues es que realmente habrá que ir aumentando y aumentando. Eso hay que ser bastante conscientes, ¿no? Eso es lo que os comentábamos, que se incorpore al movimiento en los protocolos de derivación. Y bueno, nosotras en concreto tenemos una solicitud, y que aprovechamos para decirosla aquí, porque lanzamos la campaña ya de firmas y todo, que es que el centro de Navarra lleve el nombre de Nagore Laffage, no solo por Nagore, por todas las personas supervivientes familiares, pero también por una cuestión muy importante, por el reconocimiento de que el asesinato de Nagore Laffage fue un punto de inflexión en materia de violencia sexual en el discurso y en la participación social, el avance social. Hasta entonces el discurso era el terror, el miedo, o sea, bueno, veníamos de las niñas de Alcácer, entonces, y el asesinato de Nagore, precisamente porque lo trabaja el movimiento junto con la familia por primera vez, hace un cambio de discurso y empezamos a entrar en otro, es decir, tenemos derecho a la libertad sexual, no a la violencia sexual, empieza otro discurso y además entra en la ciudadanía. Si no, la manada no hubiera sido posible. Quiero decir, esa respuesta no era posible. Entonces, nos parece importante que haya ese reconocimiento, ya os decimos, no solo por ella, por todas también, pero también por esto que estamos explicando. Bueno, también queríamos comentaros algunas cosas que nos han parecido interesantes a contemplar, que a veces se saben, pero que es otros recursos. Tenemos a veces, cuando funcionamos mucho con los estereotipos, nos acostumbramos a repetir. Entonces, bueno, en materia de violencia de género, lo importante son los recursos que dependen de servicios sociales. Bueno, es verdad que son importantísimos y que hay que reforzarlos y tener todos los que haga falta. Pero, por ejemplo, nosotras, en los datos que tenemos de los EAIF, no son de los servicios sociales precisamente las mayores derivaciones. Una de las mayores derivaciones es de salud. Y además, pero es importante para la hora de invertir, o sea, bien también en salud. Salud, además en Navarra este año sacó un dato interesantísimo, que fue que detectaron 715 víctimas que no habían pasado por ningún otro recurso. Es decir, hay que trabajar en salud con buenos protocolos y ser insistentes en eso, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que os decía, los datos de los EAIF demuestran que vienen de otros lugares también, más allá y además con un porcentaje muy alto. También es verdad lo que ha dicho cuando se ha explicado lo de la atención psicológica, aquí pasa lo mismo, en los centros de EAIF desgraciadamente hay listas de espera para la atención psicológica, no en uno, en general. Y bueno, si esos los datos también los tenéis aquí, o sea, decir, de cuánta inversión hay, cuántas personas psicólogas, cuántas personas atienden, y no da de sí, además de que sabemos que hay listas de espera, pues porque llega. Y en esta materia, como en ninguna otra, pero en esta en especial, la mano hay que tenderla en el momento. O sea, no podemos decirle a una mujer vuelve dentro de 3 semanas, ¿no? Porque no tenemos la capacidad por las psicólogas. Los datos los tenéis en el informe del número de porcentaje y así. Y bueno, nosotras por destacar, estamos, como os lo hemos dicho, nos parece importante como buena práctica recoger para todo el Pacto de Estado y para todo el mundo la idea de los protocolos locales de coordinación, porque son cercanos, porque permiten coordinar mucho más y si se coordinan bien luego entre ellos y a nivel de comunidad, creo que facilitarían mucho trabajo y mucha labor. Y bueno, pues yo creo que ya de las conclusiones, pues nosotras, además de esto dicho de Navarra, de que por favor pedimos que se aclare si ha entrado desde 2018 el dinero y dónde exactamente ha ido a parar, a qué departamentos, a qué sitios, dónde está, porque si no, bueno, pues pensamos que ahí hay, o que nos digan, no, nos lo hemos gastado en otra cosa, pero que sepamos qué ha ocurrido. Y también, bueno, lo que decía Begoña un poco ampliado, ¿no? O sea, decir, creemos que es importante porque se ha demostrado
que las personas profesionales que están trabajando en violencia en cualquiera de sus recursos estén bien preparadas en materia de violencia de género, sexual, vicaria e institucional, y con conocimiento, que creo que tú no lo has explicado, que es el tema de la diligencia de vida, que esto nos dará para otra charla, pero que es muy importante, es decir, reconocer que el Estado, que las instituciones tienen una responsabilidad de garantizar los derechos humanos, los derechos en materia de violencia de género, en este caso, de todas las personas que acuden, y si hay quienes no han sido bien tratadas, no se han puesto todos los dispositivos necesarios, ni el caso se ha hecho bien, hay unas responsabilidades del Estado, pero de las personas que trabajan ahí, o por lo menos que la puedan conocer, que las personas que trabajan en lo público conozcan bien esta materia para poder actuar en consecuencia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nosotras hablamos porque nos parece importante, porque puede ser una línea también de destinar dinero de los fondos a trabajar la justicia restaurativa, o sea, porque es muchas carencias sobre cómo se restaura a quien ha vivido violencia sexual, a quien ha vivido otro tipo de violencias de género, y para esto estaría bien, las líneas del Pacto de Estado, de dedicar, además de escuchar a las víctimas, y tiene que ser muy a la carta, pues realmente destinar un dinero que, lo que os decíamos, de que el Pacto de Estado trabaje más con jóvenes y hombres, no solo con mujeres, porque es una línea importantísima. Y bueno, quitar el foco de que la mujer no ha denunciado y ponerlo siempre en un aumento de recursos y en aquellos que ejercen la violencia, ¿no? Pero no precisamente en que si una mujer ha denunciado o no, y mucho menos en ningún tipo de esto. Y nada más, pues lo que tenéis ahí un poco puesto, creemos que por lo menos nos puede venir bien para remover, primero reconocer lo bueno que tenemos, pero también remover aquello que todavía nos está faltando, que esclarecer. Navarra tiene fama de un gobierno transparente, y es verdad, en muchas cuestiones, pues en esto también lo tiene que ser. Así que saque los datos de qué ha pasado, y bueno, para que sirvan para aumentar el dinero para violencia, que sigue siendo muy necesario. Desde luego, para la violencia sexual, tener claro, como se acaba de decir, que con ese centro y con los 700.000 poco vamos a hacer, así que hay que ir a más y a más. Bueno, no sé si os hemos aburrido mucho o no.